Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Y dice así: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, sobre cualquier cosa, sobre cualquier otra cosa, Señor, tu palabra permanece, Señor. Padre, y tu palabra es para nosotros, Señor, aquellos que hemos reconocido nuestra condición y nuestra necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a comprenderla, a entenderla, Señor, y sobre todo a ponerla en práctica. Quita todo estorbo de nuestras vidas, Señor, y que podamos comprender lo que tú quieres para nosotros en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. La disciplina en el desierto y sus beneficios. Ese es el tema de esta noche. La disciplina en el desierto y sus beneficios. Quiero que leamos unos versículos más. Deuteronomio 5, 32 y 33. Amén. Dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Deuteronomio 6, 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y Deuteronomio 7:11.
Dice el Señor: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Entonces, el caminar del verdadero cristiano no es nada fácil, en ninguna manera. Y por eso hago la aclaración ahí con esta frase: el caminar del verdadero cristiano. Porque aquel que es cristiano así a medio coser o en un término medio, pues las cosas se le facilitan. No digamos a aquel que está lejos de los caminos del Señor. Pero el verdadero cristiano, para él, este camino no es fácil y siempre estará sometido o siempre estará expuesto, mejor dicho, a dificultades de diferentes índoles. Amén. Pero hemos aprendido que cada una de las dificultades tienen propósitos en nuestras vidas. Y uno de los principales propósitos de todo esto es que se cambie el rumbo de nuestras vidas para algo mejor en Dios. Y quizás sobre el pueblo de Israel y sobre su estadía en Egipto, sobre su salida de Egipto, sobre su caminar en el desierto y sobre su entrada en la tierra prometida, hay mucho de qué hablar, porque vemos una transformación en ese pueblo, transformación no solo de su relación con Dios, sino que como pueblo ellos físicamente a lo largo de todo ese tiempo fueron cambiando, unos fueron quedando en el desierto. Los que habían nacido en el desierto entraron a la tierra prometida y en todo esto ocurrieron muchos acontecimientos que quedaron para nosotros para podernos enseñar que muchas veces o siempre el desierto es necesario en nuestras vidas. ¿Sí? Y ¿sabe cuál es una de las cosas de las que quizás el Señor quiere liberar nuestra mente, hacernos libres en nuestra mente? Es quitarnos la idea de que el desierto es algo malo. No debemos tener temor al desierto. No debemos por qué temer al desierto. Primero, porque estamos seguros que si es un desierto y cualquier cosa que lo haya propiciado, en ese desierto Dios va a estar con nosotros. ¿Sí? En un desierto, una de las primeras cosas que aprendemos es sobre nuestra fe. En un desierto ejercitamos nuestra fe. Y también por el ejercicio de esa fe, por estar haciendo crecer esa fe, nuestras vidas son transformadas. Así como usted ya lo sabe, así como el pueblo de Israel cuando salió era un pueblo, cuando salió de tierra de Egipto era un pueblo, y cuando entró a la tierra prometida era otro pueblo. Amén. Entonces, eso es en lo físico, y en lo espiritual para nosotros debería ser igual. Entonces, el desierto para nosotros debería ser una oportunidad para desarrollar la fe. Algo muy importante, esta fe que alcanzó este pueblo, o esta fe que estaba siendo ejercitada por este pueblo, por todo lo que había sucedido, era a causa de la disciplina que Dios había puesto en ese pueblo. Ahora bien, no enmarquemos la disciplina solo como una corrección o un castigo, porque todos interpretamos como disciplina y lo relacionamos con corrección o con castigo. Amén. Para que me entienda cómo es, un ejemplo básico.
Cuando usted se comienza a alimentar bien, ¿eso es castigo o es una disciplina? Es disciplina. ¿Estamos seguros? O, o para algunos comer como comemos normalmente, si dejamos de hacerlo, va a ser un castigo. Pero si logramos cambiar nuestros hábitos, entonces eso se convierte en una disciplina que trae un beneficio. Amén. Dejemos de un lado la apariencia física. Tomemos en cuenta el beneficio que una buena alimentación trae a cualquier persona. Amén. Entonces, lo mismo en este caso con el pueblo de Israel. Ellos vieron las maravillas, vieron los portentos, vieron los milagros, vieron las plagas en Egipto, fueron testigos de la libertad que Dios les dio de esa esclavitud. Pero ¿sabe cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema en mucho pueblo de Dios? Que mucho pueblo de Dios no quiere libertad en Dios, porque ser libres en Dios significa ser esclavos de Él. Eso es lo que significa ser libres en Dios. Un poco contradictorio, pero así es el Señor, así es de sabio. Y entonces el pueblo de Dios quiere dejar de lado esa libertad y quiere vivir un libertinaje. El desierto para este pueblo tuvo que haber sido una delicia, que por los factores y por las situaciones que usted ya conoce, ese desierto se alargó por 40 años y que eso fue provocado por este pueblo desobediente y rebelde, eso es otra cosa. Pero aún en ese desierto, Dios estaba con ellos, los acompañaba. Dios hacía todo lo posible porque ellos comprendieran el propósito. Dios hacía todo lo posible porque ellos se acercaran con algo muy importante, con un corazón sincero. No solo acercarse por cumplir los mandamientos, que era lo que ellos en ese momento tenían. Porque vea una cosa, ¿usted respeta las señales de tránsito por convicción o las respeta por cumplir las leyes? No me responda, yo le voy a hacer un pequeño comentario. Si usted respeta las leyes de tránsito por convicción, entonces usted ha comprendido, y déjeme terminar esta frase, ha comprendido cómo es la cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Pero si usted hace las cosas solo porque sabe que si no las cumple viene un castigo, si usted hace las cosas porque sabe que si no las hace como se las han ordenado, viene una mala consecuencia, entonces usted está muy mal. Le agregué la palabra muy para que no se oiga que usted está mal. Amén. Entonces, si usted hace las cosas sin convicción, con un conocimiento así superficial, entonces en cada una de las cosas que usted haga, por muy bien que las haga, esas cosas no van a prosperar, no van a tener un buen fruto. ¿Van a tener un fruto? Sí, pero va a ser un fruto desagradable. Amén. Entonces, una disciplina muchas veces puede ser un cambio de hábitos. Veamos Jeremías 2:2. Dice Jeremías 2:2, Jeremías recuerda todo ese tiempo que le ocurrió al pueblo de Israel y dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Estoy en el punto en que el desierto es una oportunidad para desarrollar la fe.
Jeremías en el versículo anterior, si logramos entender todo esto y si nos metemos a escudriñar un poco más la palabra, nos vamos a dar cuenta de que cuando Jeremías dice, cuando el Señor le da palabra y dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿usted cree que eso, cuando dice, cuando andabas en pos de mí, cree que se está refiriendo a todo el pueblo que salió de Egipto? El pueblo que salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida, ¿cree que esa frase le aplica a todo el pueblo? ¿A todo ese pueblo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Que la obediencia a Dios trae beneficios. La obediencia a Dios en el desierto trae beneficios. Amén. Y una cosa muy importante, no podemos lograr una disciplina o no podemos alcanzar una disciplina si no tenemos instrucción. Lo difícil no es obtener la instrucción, lo difícil es dejarse instruir. Veamos Deuteronomio 8:5. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Castiga, de la palabra hebrea yazar. Y su raíz principal es castigar con golpes, literalmente, pero también figurativamente es castigar con palabras. ¿Pero qué quiere decir esto? Que parte de la instrucción que podemos recibir es la amonestación. ¿Usted recibe la amonestación de Dios con agrado? Eso, como hijos de Dios, esa es la pregunta. Como hijos aquí, naturales, que tenemos a nuestros padres físicos, ¿es agradable la amonestación para nosotros? Hijos, ¿es agradable la amonestación para nosotros? No es agradable. Usted que tiene un jefe, ¿le es agradable cuando le llaman la atención por algo que usted ha hecho? Es decir, por lo justo, me llaman la atención porque sí he tenido la culpa. Y aunque reconozcamos nuestro error, no es agradable. A usted como servidor, cuando su líder le dice, independientemente de la forma en que se lo diga, si se lo dice como a usted le gusta, si lo trata a usted, si usted quisiera que lo traten como con pétalos de rosa, y si no se lo dice así, y si su líder le llama la atención, ¿usted acepta la amonestación? ¿Usted como servidor? No me responda, porque aquí está su líder y va a decir, mentiroso, mentirosa. Amén. Todos estamos en el mismo nivel acerca de esa cuestión, acerca de ese interrogante. La amonestación nunca nos es agradable. Cuando viene de parte de Dios, cuando la escuchamos a través de su palabra y cuando estamos ahí en esa sillita, bien cómodos y todo eso, estamos conscientes de lo que de lo que estamos viendo es una verdad. Pero como Dios es perfecto, hace las cosas bien, habla a nuestro corazón, no menciona nombres, porque la intención de Dios tampoco es condenarnos, ¿sí? Tenemos un Dios de amor, pero ese amor también incluye la instrucción y la corrección. Amén. Claros con eso, ¿verdad? Entonces, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la amonestación, escuchamos que Dios nos está hablando y está mostrando algo de nuestras vidas que no le es agradable. Estamos conscientes que eso es cierto, pero con la desobediencia
o al no cumplir con eso que estamos oyendo que es para nuestro bien, entonces le estamos demostrando a Dios nuestro desagrado ante esa amonestación. Es que no es necesario ir y pedir audiencia con el Señor y quererle hacer un reclamo y esperar que Él nos va a escuchar y se va a sentir mal. Definitivamente que Dios escudriña y pesa los corazones y sabe en el momento, sabe quizás que eso que vamos a escuchar no nos va a ser agradable, pero es necesario. Y una de las cosas muy importantes, si vemos toda la Biblia y si nos comenzamos a enfocar en este punto, cómo es Dios de insistente al hablarle a su pueblo antes, durante y después de cometer errores. Toda la Biblia es así. Entonces podríamos decir, nosotros hoy podríamos decir, verdaderamente, si nos ponemos a pensar, hacer las cosas que están en la palabra son fáciles, relativamente, porque es lo mismo. El problema es que nuestra condición hace difícil que esa palabra se cumpla en nosotros. Amén. A veces vienen azotes a nuestras vidas y estos son permitidos para enseñarnos las bondades que vienen de nuestro Dios. ¿Recibió misericordia y recibió bondad el pueblo de Israel en ese desierto? Quiero ver, aquí hay un versículo que habla sobre eso. El 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Creo que era el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sí, el 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aquí Dios recordándole al pueblo de Israel la fidelidad que había tenido con ellos. Ahora, algo muy importante. El desierto para ellos fue una preparación en muchos sentidos. Y una de las principales fue prepararlos para que estuvieran aptos y poder recibir esa tierra que Dios les había prometido. Muchas veces las cosas no se dan en nuestras vidas porque no estamos aptos aún. Muchas veces vamos por la vida, estamos en este camino, creyendo que estamos haciendo bien las cosas, y va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que cada día necesitamos más de Dios. Fíjese que sin corrección, sin una corrección, el pueblo de Dios anda por un camino de perdición. Y eso siempre va a ser así. Cuando viene la corrección y de verdad nuestra alma rechaza esa corrección, ¿cómo demostramos nuestro rechazo a la corrección? Cuando no hay cambios en nuestra vida. Cuando damos testimonio de un Dios vivo, de un Dios de amor, cuando hablamos del poder de Dios, cuando le confesamos, cuando ya superamos la vergüenza de hablar de Dios con cualquiera en la calle, cuando ya superamos la vergüenza de saludar a un hermano desde lejos y decirle Dios le bendiga, o responderle el saludo a un hermano en la calle, más si es en un centro comercial de esos de que hay que andar
dando una imagen que uno no debe. Y Dios le bendiga, hermano. Amén, Dios le bendiga. Ya superamos esa vergüenza, ya superamos muchas cosas. Superamos la vergüenza de andar con la Biblia en la calle. Superamos la vergüenza de decirle a aquellos amigos que son o que fueron amigos, mejor dicho, y que son personas maleducadas, mal habladas, y que ya superamos eso y les decimos hoy, yo soy cristiano evangélico, y tratamos en cierta manera de persuadirlos para que vengan también al camino. Ya estamos en un nivel que podemos decir, hoy sí creo que ando caminando bien, hoy sí lo creo, pero el problema es el corazón, el problema es el alma, el problema son los sentimientos, el problema son los pensamientos, el problema son las actitudes, el problema son las palabras. Ahora bien, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren lograr llegar al propósito de Dios? Vea una cosa, hermano, y tómelo como una misericordia de Dios. Cuando Dios manda un consejo, cuando Dios manda algo que lo hace a usted reflexionar, sepa y entienda que no es solo para cambiar su vida, no es solo para mejorar, no es solo para liberar su alma, sino también es para que las peticiones que hay en su corazón se cumplan. Pero muchas veces esas peticiones en los corazones, esas peticiones que tenemos en nosotros, no se cumplen porque nuestro interior está deteniendo el proceso. Entonces uno logra comprender, qué bendición es el desierto entonces, que a nadie le gusta, es que no, físicamente, humanamente no es agradable. Pero ese desierto que puede representar un gran calor en lo físico, muchas veces puede traer frescura al alma. ¿Por qué? Porque cómo se comienza a sentir una cuestión o un objeto que está saturado, por ejemplo, de suciedad, que está saturado de inmundicia, y cuando este objeto es limpiado y es vuelto a su estado original y quizás mejor, qué agradables son las cosas cuando son restauradas. Usted ya ha visto esos programas que restauran cosas, sobre todo cuando restauran el hierro. Qué proceso más pobre hierro, ¿verdad? Pasan lija, pasan discos, martillazos en el calor, polvo de arena, pintura no sé qué, que tiene que estar en el horno, pintura, estar en el sol, con calor, y después, bonita la cosa, ¿verdad? Entonces, algo así, somos un poco parecidos al hierro. Ahora, en usted y en mí está la decisión. ¿Usted quiere ser hierro o quiere ser oro? Porque el hierro jamás va a ceder en lo natural. Para que el hierro ceda, bueno, hay hermanos aquí que saben eso, pero hay ciertos niveles de presión para que ceda, ¿sí? Para que tome la forma que se desea. Pero muchas veces el hierro es rebelde y por no dejarse dar la forma, mejor se quiebra, se rompe, pero no se deja. ¿O quiere ser usted oro? Oro del bueno, ¿verdad? ¿Y usted sabe cómo se logra el oro del bueno? Amén. Entonces, tiene que pasar por un calor para que toda la escoria, gracias, sea quemada. Es necesario que el pueblo de Dios sea dirigido, pero ¿estamos dispuestos a recibir esa dirección? ¿Estamos dispuestos a convertirnos en bueyes? Es decir, que nos dejen sin fuerzas, que nos anulen, ¿o no?
Amén. Amén. Ahora vea esto. Dios nos asegura la limpieza de nuestra alma cuando Él envía la corrección, el consejo, la amonestación y la enseñanza. Pero eso sí, si nosotros la recibimos. Amén. Algo muy importante de todo esto, porque quizás es necesario también que entendamos qué es la obediencia y por qué lo debemos hacer. Porque por muy bella, por muy entendible, por muy sencilla que la palabra ha sido para enseñarnos la obediencia y sus beneficios, a pesar de que el Señor ha hablado a nuestras vidas mucho sobre la obediencia, debemos permitir que nuestra carne y que nuestra mente ya no vea la obediencia o el hecho de ser obedientes como algo difícil. Porque humanamente la mayoría de seres humanos cuando ven las cosas difíciles mejor prefieren no meterse en algo. Y esa naturaleza de no querer estar, en este caso no querer aceptar ese reto de ser obedientes, muchas veces nos tiene ahí a un lado. La obediencia, oiga bien, la obediencia no es solamente un asunto de entendimiento. Porque ¿cuántos saben el concepto de obediencia? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos entendemos esa palabra? ¿A cuántos el Señor nos ha dicho, sé obediente por esto y por esto? Pero la obediencia no es solo un asunto de entendimiento, sino también de voluntad y de corazón. Usted puede hacer una orden, pero en su corazón puede estar no obedeciendo. Usted puede ejecutar una acción, pero usted no puede obedecer. Si ese es el caso, amén. Usted se puede parquear donde le dice el hermano, pero usted se quiso parquear en otro lado. Y así mejor, solo ese ejemplo, amén. Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y me llamaba la atención la palabra corazón, porque humanamente, físicamente, cuando oímos la palabra corazón, solo lo relacionamos con dos cosas, ¿verdad? Con el órgano físico y también lo relacionamos con los sentimientos. Pero cuando uno ve el significado de las palabras, uno logra comprender muchas más cosas. Ahora, algo que es bien claro, y yo creo que todos lo sabemos, el corazón siempre está propenso a seguir sus propios caminos. Siempre. Fíjese que allí habían palabras para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué el Señor se habrá referido al corazón? Porque el Señor justamente sabe esto y nos lo quiere dar a conocer, que el corazón está propenso a seguir sus propios caminos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor ahí? ¿O cómo podríamos, si quisiéramos nosotros tener mayor comprensión? Que el Señor hizo todo eso, te acordarás de todo el camino, para afligirte, para probarte, y pudiéramos poner ahí, para saber de qué estás lleno. Eso es lo primero. Al Señor le interesa probar de qué usted y yo estamos llenos. Punto número 1. ¿Estás lleno de pecado? Número 2.
estás lleno de amargura. Número 3, estás lleno de envidia. 4, estás lleno de tristeza. 5, estás lleno de malos pensamientos. Y así podríamos seguir con la lista. El Señor quería saber y quería hacerle ver también al pueblo de qué estaban llenos. Y si estaban llenos de algo malo, era necesario que ellos fueran vaciados y vueltos a llenar con algo nuevo, con algo que solo Dios les podía dar. Para saber qué había en tu alma. ¿Qué es lo que hay en nuestras almas? ¿Qué cadenas hay en nuestras almas? ¿Qué pesos y qué yugos hay en nuestras almas aún? ¿Sabe? A veces uno siente que ciertas cosas en la vida de uno ya terminaron. Y dejemos a un lado el ejemplo que siempre escuchamos. El ejemplo más común es la forma de ser de uno. Dejemos a un lado ese ejemplo por un momento y pensemos ya en nuestro interior. ¿Qué es lo que hay en nuestra alma? Muchas veces nosotros nos fijamos en las personas o nos fijamos en los hermanos y decimos, uy, qué gritón es el hermano. O decimos, qué enojado es el hermano. Ese hermano debe estar amargado. Y comenzamos a juzgar. Y como siempre, comenzamos a hacer evaluaciones que son equivocadas muchas veces. Y nosotros comenzamos a decir, bueno, gracias a Dios que yo no soy ni enojado ni amargado como el hermano, como la hermana. Pero llega un momento, esto es un ejemplo hipotético, hermano, pero llega un momento en que Dios permite algo y a través de un hecho sobrenatural o de lo que sea, Dios saca y muestra que en nuestras vidas está lo mismo o peor que lo que está en aquel hermano, en aquella hermana. Pero no nos damos cuenta mientras Dios o mientras no le permitamos a Dios que Él obre en nuestras vidas. Por eso le digo, este pueblo estaba caminando en el desierto y estaba caminando con Dios. Dios los acompañaba, Dios los cubría, Dios los cuidaba. Pero ¿qué había en ellos? Vemos todos los disparates que comenzaron a hacer cuando salieron de Egipto, todas las palabras que salían de ellos, cosas que no existían, cosas que no se dieron. Y suponiendo que hubieran sido, por ejemplo, el hecho de que se sentaban y que comían y que esto, supongamos que haya sido cierto. Entonces ellos querían seguir viviendo ese Egipto que traían ahí. Un pueblo que había nacido esclavo. Y después viene un pueblo que nace en el desierto. Imagínense nacer en un desierto y vivir en un desierto. ¿Cuánto tiempo habrá pasado para estos? Para saber cómo era tu ánimo. Y eso es muy importante, hermanos. Que nuestro ánimo sea uno y sea dirigido para el Señor. No de doble ánimo ni de triple ánimo. No seguir a Dios por cómo estoy, sino seguir a Dios en todo tiempo. Amén. Para conocer cuáles eran tus deseos. ¿Qué deseos tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros más anhelamos? Para conocer cuál es tu entendimiento. Y aquí es
donde me quiero detener un momento. Tu entendimiento. Cómo tú me concibes a mí. Cómo usted concibe a Dios y a su palabra. Hermano, si usted tiene el anhelo y el deseo fuerte de servirle a Dios a través de la palabra, trate de hacerlo y trate de buscar la palabra con humildad. ¿En qué sentido? Que si usted de repente agarra esto de la Biblia y que comienza, si usted no lo hace con un corazón puro, si usted no lo hace con un corazón sincero, mire, y si usted no consulta al que es su cabeza, sobre todo, en estos temas de la palabra, y si usted llega a cometer el error de confundir la palabra o algún versículo y comenzar a creer que usted tiene la razón, y usted llega a tener un entendimiento equivocado de la palabra, entonces aflíjase, preocúpese, porque usted puede creer una verdad que es mentira, una verdad que usted creó y es una verdad que no existe. Entonces, este pueblo, ¿qué era lo que tenía? Tenían la presencia de Dios y andaban ahí los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Los andaban, sí o no? Sí. Entonces, eso eran, podríamos decirlo, los lineamientos por los cuales ellos debían regir sus vidas en base a eso. Pero vemos que el pueblo que era esclavo fue destruido en el desierto. Vemos que a pesar de que tenían eso, la presencia, y a pesar de que tenían en ese momento los 10 mandamientos, eran desobedientes. Eran con pensamientos inicuos, con pensamientos fuera de orden. Entonces, muy importante que usted tome y de verdad toda la pureza de esta palabra y que le pida al Señor que le revele lo que es correcto, lo que es debido y que por sobre todas las cosas su corazón y su mente lo entiendan. Amén. Para saber los propósitos que querías alcanzar. ¿Cuál era el objetivo de ellos? ¿Qué pensaron ellos cuando Dios les dio la promesa de que les iba a dar algo grande? ¿Y cómo concebían esa cuestión o ese milagro grande que Dios les iba a dar? Pensaban en riquezas, pensaban en que iban a ser una nación poderosa y que iban a ser fuertes, y quizás eso creó en ellos que quizás pudieron haber pensado, si llegamos a ser una nación poderosa, nos vamos a vengar de todos los que nos hicieron daño. Y si ya Dios los destruyó, vamos a ir y los vamos a hacer pedacitos. Nada. Habrán sido muchas veces en nosotros, por alguna razón, surgen este tipo de pensamientos. El Señor nos permite alcanzar algo y muchas veces eso algo y esa bendición que el Señor o esa añadidura que el Señor nos ha permitido obtener, comenzamos a hacer mal uso de eso. O viene a nuestro pensamiento la intención de hacer mal uso de eso. Amén. Y por último, para saber si tu voluntad se rendiría a mí. Y quizás de todos, este es uno de los más importantes. Para saber si tu voluntad se rendiría a mí. ¿El desierto sirve para algo? Sí. Va a servir para moldear su voluntad y que esa voluntad sea rendida a Dios. En resumen, esto le decía a Israel, Dios le decía esto a Israel para saber si realmente amaban a Dios. Amén. Veamos Éxodo 16:3.
Dice, y les decían los hijos de Israel, oiga bien, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Ahí el pueblo, como ya usted lo conoce, contumaz y rebelde, loco, desagradecido, etcétera, reclamando, ¿verdad? Como siempre, siempre van a haber inconformes en toda la situación. Supongamos que ese hecho, eso de que se sentaban a las ollas de carne y que comían hasta saciarse, yo les hubiera, si yo hubiera sido Moisés, les hubiera preguntado, y si ustedes comían de tal forma, y si ustedes comían de tal forma, ¿por qué están débiles? ¿Por qué están desnutridos? ¿Por qué están con caras largas? Ah, sí, es por todo el trabajo que hacían, tienen razón. Por toda la esclavitud en la que vivían, por eso era. Amén. Un poco sarcástico le hubiera salido yo. Amén. Pero supongamos que lo que dice este verso y lo que decían esta parte del pueblo de Dios, supongamos que cierto porcentaje era cierto de lo que decía. Supongamos, nada más. Pero yo ponía aquí, aunque siendo esclavos, dudo que hayan podido hacer todo eso. Significa que ellos antes podían hacer sus cosas y se habían acomodado a su condición. Por eso les decía, supongamos que esto en algún porcentaje haya sido cierto. Significa que estos venían con las costumbres de Egipto y venían acostumbrados a hacer las cosas como habían aprendido ahí. Y esa cuestión de querer o ese hecho, ese acto de sacar ese Egipto que traían ellos, para Dios iba a ser una tarea que la iba a hacer y la iba a completar a la perfección. Y muchos estuvieron en contra de eso, muchos estuvieron en contra de la voluntad de Dios, pero a todos ellos los hizo a un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vemos en ese versículo que en cierta manera ellos sabían hacer las cosas, tenían cierta dependencia de los egipcios, en cierta manera los egipcios, pues como eran esclavos, los tenían que alimentar, si no se morían, entonces la producción no avanzaba. Pero veo una cosa, ahora este pueblo estaba en el desierto y ellos no sabían actuar en semejante ambiente hostil. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios quería que entendieran con eso? Al mostrar su inutilidad al estar en el desierto. Dios lo que quería enseñarles a ellos era que tuvieran total dependencia de Dios, que se olvidaran ya de eso, que no estuvieran pensando en lo que hacían antes, porque hoy Dios los hacía un pueblo bendecido. Es que eso es, al final obedecer, al final someterse a la palabra, al final seguir en el camino de Dios, en lo que nos convierte a nosotros es en un pueblo bendecido. ¿Y bendecido por qué? Bendecido por su presencia, no por otra cosa. Este fue un tiempo para probar la fe de Israel. Fue un tiempo para ellos en el que vieron todo, vieron de todo, sufrieron de todo. Se les dio consejo para todo tipo de situación. Se le establecieron leyes, se le establecieron normas. Cuando alguien comienza a establecer una norma, cuando alguien comienza a establecer un lineamiento, un reglamento, lo que sea, es porque es necesario ordenar las cosas. Y Dios quiere ordenar nuestras vidas. ¿Para qué?
para que cuando recibamos esa promesa de Dios estemos aptos y que esa promesa de Dios cumpla el hecho de ser bendición enviada por Dios en nuestras vidas y que nosotros no la convirtamos en maldición. Amén. Entonces, la tierra prometida para ellos era un sueño que se les había o se les iba a hacer realidad. Pero vea una cosa, esos sueños y ese anhelo que ellos tenían se iba a hacer realidad si se sometían a Dios, si cambiaban su corazón. Al Señor no le interesa un bienestar físico, al Señor no le interesa un bienestar económico, porque sabe que cualquier necesidad que nosotros tengamos a su tiempo va a llegar. Más bien lo que le interesa al Señor es el bienestar de nuestra alma, de cómo estamos. Y yo quiero que note algo muy importante. El Señor es misericordioso al hablarnos de qué es lo que debemos de cambiar. Que lo que va a hacer su obra en nuestras vidas es su palabra. Pero veo una cosa muy importante, y esto va dirigido para usted que quizás siente que su desierto no termina. Y no sé si pudo notar algo en lo que hablamos en esta noche. Que los que entraron a la tierra prometida o los que iban a entrar a la tierra prometida eran aquellos que toda su vida habían estado en el desierto. Ellos no conocieron la esclavitud, pero por consecuencia de lo que hicieron sus padres, ellos nacieron en el desierto. Ellos nacieron con todas las limitantes físicas, materiales que pudieron haber, mejor dicho, que pudieron haber tenido, sí, limitantes que pudieron haber tenido. Pero veo una cosa, me imagino que estos que nacieron en el desierto y que todo el tiempo estuvieron así, lograron reconocer que sí había un Dios poderoso. Lograron reconocer que sí había un Dios fiel, que sí había un Dios justo. Lograron reconocer que los propósitos de Dios se cumplen. No importa que nosotros hagamos que esos planes se difieran. El pueblo de Dios atrasó ese proceso y lo convirtió en 40 años. Ellos lo sabían, lo entendieron perfectamente. Me imagino entonces que si estos fueron sabios y lograron entrar a la tierra prometida, fue porque tuvieron comprensión de eso. Porque más adelante vemos a un Josué que Dios le habla y le da el consejo, no solo a él, sino que a su pueblo. Y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque, vea eso, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que me quebranta eso, porque entonces encuentro otra cosa. Si mi camino no ha prosperado, entonces es porque no he guardado tu palabra. Amén. Así que el Señor es bueno y el Señor es fiel. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Señor, por tu fidelidad y por tu amor, Señor.
Padre, a través de tu palabra conocemos a este pueblo de Israel, Señor. Y llegamos al convencimiento, Señor, de que tú realmente eres un Dios de misericordia, Señor. Señor, porque hoy conocemos que ha sido tu palabra ha sido, tu palabra es y tu palabra será la que guarda, la que preserva nuestras vidas, Señor. Señor, ¿cómo no amarte, Señor? Señor, y aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, muchas veces el desierto, Padre, es necesario a nuestras vidas. Sabemos que estamos esperando algo, Señor, un milagro, una añadidura, Señor. Padre, pero que en nuestro interior, Señor, nuestra convicción principal sea que tengamos entendimiento, Señor, de que lo que pasa es para transformar nuestra alma, Señor. Señor, vemos que para Israel ha sido un proceso. Desde que estaban esclavos, Señor, fue un proceso en donde tú les enviaste un libertador, Señor. Señor, y aún a ese libertador rechazaban, Padre. Señor, pero tú pusiste gracia en ese libertador y tu poder sacó a ese pueblo, Señor. Tuviste misericordia de ellos en el desierto. Señor, así como has tenido misericordia con nosotros, Señor. Señor, porque no solo nos cambias, Padre, porque no solo nos renuevas, porque no solo das libertad a nuestra alma, Señor, porque no solo cambias nuestro ser, sino porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, y aunque el desierto en lo físico nos ocasiona un calor, Señor, muchas veces insoportable, Padre, pero que para nuestro interior, Señor, provoque frescura, nueva vida, Señor, un nuevo vino, una nueva unción, Señor, nueva y fresca unción, Señor. Señor, y que en nuestro corazón ya no hayan quejas. Señor, que en nuestro corazón ya no hayan cuestionamientos. Padre, que podamos tener libertad y que podamos tener gozo, Señor. Señor, porque tú eres bueno, eres en gran manera bueno, Señor. Padre, y que tú puedas fortalecer nuestras vidas, Señor. Señor, que todo dolor que haya por cualquier situación, Señor. Señor, que cualquier recuerdo, Señor, que cualquier, Señor, cadena en nuestra alma sea rota, Señor. Señor, y que tú puedas traer tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor, y puedas llenarnos, Señor, de alegría, de contentamiento, de paz, de sanidad, Señor.
Señor, que venga esa sanidad a nuestras vidas y que por medio de esa sanidad a nuestras almas, Señor, pueda venir también la libertad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu poder el que obra en nuestras vidas. Es el agua mis heridas, es el agua en el desierto, el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día, en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra es siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.